Gracias amigos por mantenerse en sintonía con Despierta RD. A esta hora de la mañana es momento de recibir a Jesús Chu Vázquez. Él es el dirigente electoral, el director electoral de la campaña del Partido Revolucionario Moderno y está con nosotros en estos días. Buenos días, bienvenido a Despierta RD. Buenos días. Bueno, Inmenso honor, aquí entre amigos. Estamos ya en la covidianidad, usted presente aquí con nosotros para Estamos en compartir, aunque vivo. en la distancia, pero hablando con usted, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo Entrando en andan? materia, Chu, a mí me gustaría saber, y decía más temprano que me gustaría conocer la opinión de la oposición de esta situación de no entrar a la tercera fase, la decisión de no entrar a la tercera fase por parte del gobierno. ¿La ven bien? ¿La apoyan? ¿Creen que es una situación política? Mira, el manejo que el gobierno dominicano le ha dado al tema de la pandemia es ciertamente preocupante en el sentido de que no se puede confiar en las cifras que da el gobierno y en las declaraciones que cada día da el ministro de Salud Pública. Muchas veces no se sabe si está hablando el ministro de Salud Pública o está hablando el militante político del partido en el gobierno. Su actuación, muchas veces uno piensa más que está hablando el dirigente político que el ministro de Salud Pública. Evidentemente que el gobierno trata de jugar con el tema de la pandemia. Fíjate cómo ellos acomodan las informaciones y cuando necesitan que se le apruebe una prórroga, aumentan inmediatamente la cantidad de contagiados. Cuando tienen alguna información que ellos entienden importante para ayudar, entonces se reduce la cantidad de contagiados y los muertos. Evidentemente que ha habido un manejo político con el tema de la pandemia, pero no solamente eso, sino hemos visto, por ejemplo, cuando ellos quieren que aumente la cantidad de casos, inmediatamente aumenta la cantidad de pruebas. Si se aumenta la cantidad de pruebas, evidentemente que va a aumentar la cantidad de casos. Y esa ha sido la práctica normal de una política, de un gobierno que no ha querido enfrentar de manera responsable el tema de la pandemia. Cuando el compañero Luis Abinader le planteó al gobierno que se hiciera un gobierno de unidad nacional para que todos los actores de la vida nacional fueran parte en función de la solución de enfrentar el tema, el gobierno ni respondió. Cuando Luis Abinader le planteó entonces una cumbre de todo el liderazgo nacional y de todos los sectores de la vida nacional, el gobierno hizo caso omiso, porque no le interesa. Aparentemente los negocios provocados por la situación de emergencia son más importantes para el gobierno que la vida de la gente. Y han optado preferiblemente por inclinarse a favor de los negocios que hacen desde el estado de emergencia por encima de la vida de los seres humanos. Por eso han perdido la credibilidad y la confianza del pueblo dominicano. En este proceso, Chu, en esta situación y en esta coyuntura donde nosotros estamos teniendo altas cifras de personas contagiadas y no hemos podido pasar a esa fase, como decía Julio, ¿cuál será la posición directa del Partido Revolucionario Moderno, a sabienda que también el líder más alto de ustedes y candidato presidencial junto a su familia, pues está teniendo COVID? ¿Cuál va a ser esa posición en que ustedes van a hacer clic con la población para saber hacia dónde dirigirnos en este momento de crisis? El partido no se ha reunido para esos fines. Fue anoche que se dio la información. De todas maneras, nosotros conocemos la estrategia del gobierno con mira a atemorizar a la población con relación al tema del COVID, cuestión de reducir la votación. Sabemos todo. ¿Cuál es el plan del gobierno? ¿Cuál es la idea? ¿Qué busca el gobierno con esto? El gobierno lo que le interesa es que haya una tensión mayor en las elecciones. Ellos están buscando desesperadamente, porque saben los números que dan las encuestas y saben los números que dan las encuestas del propio PLD, en el propio padrón del PLD. Ellos conocen muy bien lo que está pasando en el mercado electoral y saben que el país se decidió al cambio. El gobierno en este momento le interesa que haya una gran abstención el 5 de julio, pero hemos cooperado los ciudadanos con eso, porque nosotros lo que hemos salido, estamos en las calles, estamos en el malecón, estamos en las plazas y hemos obviado todas las medidas de seguridad con mascarilla. En adición a eso, a mí me gustaría, Cristian decía más temprano acá que habían algunos partidos que habían propuesto oficialmente que se movieran de nuevo la fecha de las elecciones. ¿El PRM se incluiría en esa posición? No, el PRM nunca ha planteado ese tema. El PRM está decidido al proceso electoral,
cuando sea, ya la Junta fijó una fecha para las elecciones, que son el 5 de julio, y nosotros estamos preparados para ganar las elecciones el 5 de julio. El pueblo dominicano tiene que saber que la peor pandemia que tiene el país es el PLD gobernando. Chu, hay una situación que ustedes sometieron ante el Tribunal Constitucional un recurso, porque entendían que los 12 días, los 17 días que se aprobaron, sobrepasaban legalmente el límite de los 12 antes aprobado en el estado de emergencia en la República Dominicana. Pero más que lo jurídico, quisiera conocer de su parte, ¿cuál es el impacto electoral que tiene, que ha causado esa inconformidad en el Partido Revolucionario Moderno y que en el pasado habían dicho que el PLD había estado utilizando los recursos y la facilidad que hoy día tienen para hacer proselitismo? ¿Eso se mantiene y ustedes coinciden en esa posición de que a mayor tiempo de estado de emergencia, más difícil se le hace a Luis Abinader ganar en una primera vuelta? Miren, lo que ha pasado con el tema de la pandemia es precisamente el manejo político que el PLD le ha dado a este caso. Por ejemplo, mientras nosotros estamos cumpliendo con el mandato de la Constitución y la ley en el sentido de respetando el estado de emergencia, entonces usted ve que en hora de la noche, como personas, ¿verdad?, se dedican a entonces repartir comida y dádivas de los recursos del Estado Dominicano, acompañado por las autoridades propias, que son las llamadas a hacer que se cumpla el mandato de la ley. Sí, usted ve cómo de noche, a oscura, están visitando los barrios, entregando raciones de comida y otros beneficios, ¿verdad?, el gobierno, el PLD haciendo campaña. Mientras nosotros estamos en nuestras casas cumpliendo con el mandato de la ley, entonces ellos, que son los llamados a hacer cumplir el mandato de la ley, están repartiendo y están rompiendo el toque de queda. Entonces, es que todo se le ha dado un manejo político, es que no ha habido una conciencia sobre el tema de la gravedad del coronavirus, y lo que han hecho es tratar de sacarle capital político a una situación de crisis sanitaria en la República Dominicana. No se ha enfrentado debidamente el tema y sencillamente lo que nosotros estamos diciendo está dentro del marco de la ley. No se puede aprobar una extensión mayor que la última aprobada por el Congreso Nacional, y eso fue lo que hizo el Congreso Nacional. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que el Congreso Nacional se haya prestado para aprobar la extensión del periodo de emergencia en medio de esa situación! La verdad es que es penoso, pero el pueblo dominicano está preparado. Yo acabo de recorrer toda la región sur del país el fin de semana y hoy concluyo en San Cristóbal. Y lo que yo estoy viendo que está pasando en el territorio nacional, las mediciones que nosotros hemos hecho en todo el territorio nacional nos demuestran de que no hay forma humana, y ellos lo saben. Por eso la campaña sucia, por eso la embestida despiadada de parte del PLD hacia nuestro candidato y hacia nuestros líderes, porque saben que el día 5 de julio no hay forma humana de parar la voluntad de un pueblo que decidió el cambio. Ustedes denunciaron recientemente, bueno, ayer, si no me equivoco, ante la Junta Central Electoral, que el candidato oficialista estaba haciendo uso hasta del director de la Policía Nacional para hacer campaña. ¿En qué consiste bien esta denuncia y cuáles son los argumentos que ustedes tienen para esto? Es muy fácil, usted ve los videos donde aparecen policías acompañando a dirigentes del PLD repartiendo raciones de comida en hora de la noche. Eso solamente se hace con la complicidad de las autoridades, pero no solamente eso. Yo tengo que decir que aquí en la Junta Central Electoral, pese a lo que pasó con el colapso del proceso electoral de las elecciones del pasado 16 de febrero, en la Junta Central Electoral todavía están los responsables de ese colapso del sistema electoral dominicano. Están ahí en el centro de cómputo y están en otra dependencia de la Junta Central Electoral. ¿Cómo es posible que la Junta Central Electoral tenga todavía al hermano del presidente de la Cámara de Diputados como encargado de logística de la Junta Central Electoral? Interino. ¿Cómo es posible que tengamos actores responsables de lo que pasó, del informe que dio la Organización de Estados Americanos y que dio Uniore con relación al proceso electoral, y estén ahí todavía en la Junta Central Electoral? Y la Junta Central Electoral se hace indiferente ante el llamado que le hemos hecho en múltiples oportunidades de la necesidad. ¿Cómo vamos a ir a un proceso electoral sin un director de cómputo? Esta es la fecha que la Junta no ha designado un director de cómputo, que debe ser de consenso con toda la fuerza política. Cómputo, informática, que es la base fundamental del montaje de un proceso electoral. Entonces, todo esto pone a pensar a uno. ¿Y no hizo un anuncio la Junta esta semana para la parte de cómputos y que los partidos solucionaran ese problema y que los partidos estuvieran ahí? ¿Cómo? ¿No hizo un anuncio esta semana la Junta
para resolver el problema de designar a una persona en cómputos? ¿Cuánto hace que colapsó el proceso electoral pasado? ¿Y El cuánto primero hace que fue- se dio el informe? Febrero 16. Febrero 16. ¿Y cuánto hace que se dio el informe de la Organización de Estados Americanos y de UNIORE? ¿Por qué no se ha Hacemos resuelto el un- tema? O se quieren montar las elecciones y entonces después que se montan las elecciones, designar al director de cómputo. Cuando ya esté todo A montado. partir ¿Cuál de es la esos posición reclamos, de ustedes? Nosotros ante le hemos esa llevado a la situación? Junta Central Electoral, hemos estado como un partido respetuoso del mandato de la ley de las instituciones. Le hemos llevado a la Junta Central Electoral, hemos hecho un reclamo a la Junta Central Electoral. Sin embargo, la Junta no ha temperado a ninguna de nuestras solicitudes. Como le planteamos a la Junta la necesidad de aumentar el horario de elección, como le planteamos a la Junta la violación que está cometiendo la Junta cuando la ley de partido, cuando la ley electoral establece 3 niveles, por cada nivel de elección un delegado, y la Junta, obviando eso, solamente permite un solo delegado a los partidos políticos en todo el país, desconociendo el mandato de la ley de que debe ser un delegado por nivel. Todas esas cosas son parte de las acciones que la Junta Central Electoral está haciendo, lamentablemente, un proceso en que la Junta, por la situación vivida en el proceso del 16 de febrero de este año, debía tener un comportamiento diferente en función de lo que fue ese proceso colapsado con la responsabilidad de actores fundamentales de la Junta Central Electoral. partiendo de esos reclamos, Chu, el oficialismo o representantes del oficialismo han dicho que el PRM desde ya busca desconocer los resultados de las elecciones del 5 de julio y me gustaría saber si es ciertamente como ellos dicen o qué opinión tiene el PRM de esa posición que ha fijado el ¿Aceptarán oficialismo. ustedes sea quien sea el que gane? Pero el Incluso se han PRM que ha quejado de que el estado- PRM no ha felicitado siquiera a Danilo Medina por su victoria. Pero el PRM que ha estado trabajando para el montaje de las elecciones, el PRM fue quien facilitó prácticamente que se pudieran montar las elecciones en el exterior, quien estuvo activo viabilizando locales para que pudieran montarse las elecciones desde como establece la Constitución de la República. O sea, el PRM ha sido el partido que más ha colaborado con la Junta Central Electoral en todo lo que tiene que ver con el montaje de las elecciones, pero es que nosotros estamos seguros que no hay forma humana. No hay forma humana de que Luis Abinader no sea el próximo presidente de la República Dominicana en primera vuelta. Y si fuera media vuelta, y media vuelta. Precisamente usted esa convicción acepta, es la que preocupa al oficialismo, de que ustedes entienden que están ganados y si no ganan, podrían no reconocer el triunfo de otro partido, no necesariamente el PLD. Pero es que no hay forma humana. Y nosotros nunca hemos dicho que no vamos a reconocer el triunfo de nadie. Nosotros sí hemos dicho, ¿por qué pasó lo que pasó con el presidente Danilo Medina? Todo el mundo sabe lo que pasó en ese proceso electoral. Y el país no conoce ya todo lo que pasó en ese proceso electoral. Nosotros entendíamos que Danilo Medina ganaba las elecciones en ese proceso electoral, pero no en esos términos. Chu, desde el Partido Fuerza del Pueblo, que es aliado en estos momentos en el nivel senatorial, he visto a varios dirigentes expresar un sentimiento como de desconfianza y de desgane hacia el Partido Revolucionario Moderno, argumentando que han tenido ataques de parte de esa organización política y que buscan disminuir a su líder, sobre todo en las encuestas que presentan y que son afines al Partido Revolucionario Moderno. ¿Es eso cierto? ¿Cuál es el ánimo entre las dos organizaciones políticas, sobre todo en un proceso electoral que puede irse a segunda vuelta y donde se necesite de una que otra fuerza política para crecer en este proceso electoral? Mira, nosotros hemos mantenido los mayores niveles de respeto hacia todos los partidos de oposición y de colaboración y de acercamiento. Ha sido una política diseñada por nosotros y realmente ha dado excelentes resultados. Con el partido Fuerza del Pueblo no tenemos la diferencia propia de que nosotros estamos postulando a un candidato presidencial, el compañero Luis Abinader, y ellos postulan a un candidato presidencial. Coincidimos en muchas candidaturas senatoriales en importantes provincias del país. Ahora bien, esa es nuestra política. La política de nosotros es posicionar nuestro candidato en función de la realidad del mercado electoral. Nosotros no hacemos encuestas. Las encuestas que se mandan a hacer y dan resultados, nosotros no tenemos cómo hacer esas encuestas, ¿verdad? Lo que nosotros estamos es trabajando día y noche, y ahora con la ausencia del compañero Luis, trabajando el doble para que la ausencia de él en la calle no se sienta, que nosotros podamos suplir la ausencia de él en el trabajo político permanente. ¿Hay algún temor de que esa ausencia merme las posibilidades de la victoria? No, muy por el contrario, déjame decirte que hemos ido en crecimiento. En la semana
recién finalizada, que comienza hoy, que se vence hoy, de una semana de que el compañero Luis y su familia han estado recluidos en su casa por consecuencia de esta situación de salud, nosotros hemos tenido un proceso de todo el mundo en las calles, todos los dirigentes de partido, a todos los niveles, sobre todo en el trabajo electoral, en la gran maquinaria electoral, donde estamos orientando todo lo que es el proceso electoral, donde estamos trabajando en todo lo que es la formación de nuestras estructuras políticas, de nuestros delegados, de nuestros gerentes de recinto, de nuestros reporteros, todo lo que tiene que ver con el montaje electoral. Todo el partido ha estado en las calles permanente y sistemáticamente. Este fin de semana, en todo el país, en toda la provincia del país, estábamos dirigentes del partido trabajando en todo este programa. Y ese crecimiento no podría traducirse en la percepción que tienen muchos de que esta medida o este anuncio de positivo al COVID que dio Luis Abinader es una medida política. ¿Cuál medida? ¿Cuál? O sea, hay algunos que entienden que Luis Abinader está utilizando el resultado positivo de COVID para justamente conectar más con la gente y tratar de conseguir votos con eso. ¿Qué opinión le merece esa situación? Mire, yo no opino sobre eso, porque si hay una gente que ha demostrado transparencia en su vida, en su conducta, en su actuación, ha sido Luis Abinader y esa familia. En este país nadie que conozca esa familia tiene duda de la honorabilidad, de la honestidad, de la decencia de esa familia, de Luis Abinader y de esa familia. Realmente, aquí aparentemente de todo el mundo se tiene duda, porque el dudar de una persona como Luis, con una trayectoria, con una conducta, con una vida como esa, bueno, es penoso que alguien se imagine que alguien puede fingir una enfermedad con las pruebas dadas a conocer inclusive en los medios de comunicación. La verdad es que hay que ser, y hay que tener, ¿verdad? Yo pienso que todo ladrón juega por su condición. Yo pienso, y he visto últimamente, y lo he dicho y lo he manifestado aquí, Chu, saliendo un poco de la parte de salud, que los partidos políticos en este proceso se han centrado mucho en esa candidatura presidencial, porque nosotros los dominicanos somos presidencialistas, nos gusta eso, pero viendo el éxito del Partido Revolucionario Moderno en marzo pasado, a mí me gustaría saber a cuántos senadores y diputados aspiran ustedes a alcanzar en estas elecciones del 5 de julio. Mira, yo estoy convencido que nuestras fuerzas aliadas van a rondar por los 24 o 25 senadores en todo el país. Las proyecciones que tenemos rondan de alrededor de 24, 25, 26 senadores en todo el país. O sea que sería mayoría ya para el 16 de agosto en el Congreso. Absolutamente, Chu, convencido de eso. Hay un tema con el narcotráfico en el país. La campaña se ha volcado, al parecer, a ese ritmo, a algo que teníamos tiempo sin que fuera dominante en el escenario político electoral de la República Dominicana. ¿Ustedes creen que le hace bien, más que al PRM y al PLD y a cualquier otra organización política, le hace bien a la clase política embarcarse en un espacio como ese en el que todos pueden salir manchados? Mira, es que cuando el PLD decide montar una campaña de esa naturaleza, tú sabes por qué lo hace. Es los niveles de desesperación, es que ellos conocen lo que está pasando en el PLD, es que el candidato del PLD no tiene forma de conseguir ni siquiera el 50% de los PLDistas que voten por él. Es que el problema está en que están desesperados y cuando acuden a ese tipo de campaña, sabiendo que esa campaña se va a revertir en contra de ellos, porque ellos son los que han tenido mayor complicidad con ese tema, bueno, a la persona que están acusando era síndico por el PLD. Era síndico por el PLD. A Yamil. Sí, era síndico del PLD. Pero él está inscrito en el PRM. PRD, PLD. Pero vamos por partes, o sea, salió una ficha de él inscrito en el PRM. Sí, pero te estoy diciendo, pero cuando él opta por la candidatura a nosotros le pedimos a las personas que son candidatos que tienen que presentarnos a nosotros una certificación de buena conducta que lo da la Procuraduría General de la República, okay, y una certificación de que no ha consumido sustancia prohibida. ¿Y él presentó eso? Sí, y eso es lo del gobierno. ¿Eso es para qué? Para ser candidato. Para ser candidato por el partido se necesita, esos son dos elementos sine qua non. El que aspira por el partido tiene que tener una certificación de buena conducta, es decir, que no ha tenido ningún tipo de problema judicial, y tiene que tener una prueba de antidoping, y todo eso, él lo presentó. ¿Y quiénes dan eso? Pero había sido síndico por la alianza PRD-PLD. Perdóname, Cristian, no hay una... más allá de este papel de buena conducta, porque se dice que Yamil Abreu era muy conocido en el lugar, en la demarcación por la que iba, y que todo el mundo sabía qué era a lo que él se dedicaba. Pero yo estoy diciendo porque
yo no conozco en detalle Sí. esas situaciones, no es mi trabajo en el partido, en esta oportunidad, pero yo lo que te puedo decir en sentido general, que a quienes están cuestionando y la campaña se inicia es a raíz de que ellos conocen la situación que tienen en el PLD. Es que el PLD, el candidato del PLD no ha podido compactar al PLD. Es que ellos se han dado cuenta que alrededor de la mitad del PLD no está identificado con el candidato del PLD. Es que saben que el candidato del PLD no ha podido lograr que el partido se unifique a su alrededor. Y entonces, en medio de esa situación de desesperación, como consecuencia de los números que ellos manejan, saben que no hay forma humana y entonces tienen que valerse de campaña sucia para ver si pueden empañar el buen nombre de un partido que hemos construido con tanto esfuerzo y sacrificio y que en 5 años se va a convertir en el partido de gobierno en la República Dominicana. Entonces, esa campaña se debe a eso. La campaña se debe a que no tienen argumento. ¿Cómo pueden ellos argumentar a un candidato presidencial que no puede venir a una entrevista como esta? Lo noto muy seguro, Chu, y me surge la pregunta que cuáles son los números que maneja el Partido Revolucionario Moderno a la fecha de cómo pasarían las elecciones. Mire, la realidad del PLD y por qué el candidato del PLD no puede conseguir el apoyo de los PLDistas es porque no puede venir a un programa como este. Le anda huyendo como el diablo a la cruz, ahí a un programa de televisión, a un programa de radio, donde periodistas como ustedes lo puedan entrevistar. Y yo he visto mucho por las redes una pregunta que le hizo Ana Mercy, mi amiga y compañera de partido, en el candidato del PLD, y yo realmente la disfruto a cada instante cuando la veo esa entrevista. Y compañero, usted me hace daño con eso. Compañero, usted me hace daño con eso porque... Corríjalo de compañera de partido. Corrija, porque primero no me he inscrito, compañero. Segundo, no te han terminado de convencer. Segundo, compañero, usted sabe que del otro lado me odian también, entonces yo, ¿a dónde es que yo estoy? Aquí. Uno dice que estoy de este lado, otro de otro. Entonces, ¿por qué no ha podido venir aquí nuevamente a un programa donde está Ana Mercy? Porque no puede venir. Entonces, la realidad del mercado electoral dominicano es que sencillamente están dadas todas las condiciones para Luis Abinader ganar las elecciones en primera vuelta y los números nuestros están alrededor del 55, 56% en este momento y en un proceso de crecimiento en los últimos días. Es más, a mí no me alcanza el tiempo para las juramentaciones de grupos, de militantes de otros partidos políticos, sectores que vienen a apoyar a Luis Abinader, y eso soy yo y otros dirigentes del partido en igual situación. No hay forma humana. El próximo presidente de la República Dominicana se llama Luis Abinader. Luis Abinader. Chu, todo el mundo sabe que las elecciones en este país llevan una estrategia específica el día de. Nosotros es la primera vez que estamos atravesando por una pandemia y me imagino que las estrategias de cada partido serán diferentes. ¿El PRM está preparado para que el 5 de julio su militancia puedan tener ese conteo, ese registro de que asistieron a votar y de que esos números que dan las encuestas puedan manifestarse en las urnas? Muy bien preparado, querida amiga, muy bien. El partido está preparado para ganar las elecciones. ¿Tiene la capacidad de movilidad del voto para el día D como tendría el partido oficialista? Estamos preparados para ganar las elecciones en cualquier escenario. Incluso en una segunda vuelta. No va a haber segunda vuelta, pero si hubiera una segunda vuelta, en la media vuelta la ganamos ahora. Ustedes están muy seguros de esa ¿Serían primera con la fuerza vuelta del pueblo? única. ¿Se aliarían? Ahí está el tema, ahí va yo con la pregunta. Ustedes están muy seguros de ganar en una primera vuelta, pero como en política pasa de todo, es precisamente el arte de hacer lo imposible posible. Si hay una segunda vuelta, ¿a cuáles fuerzas acudirían ustedes para incrementar o facilitar esa victoria? ¿Estarían abiertos a la fuerza del pueblo, a unirse? Déjeme esperar, porque nosotros estamos convencidos que ganamos la elección en primera vuelta. Pero si hubiese una segunda vuelta, nosotros estamos en condiciones también de llegar a acuerdo con cualquier otra fuerza política que fuese necesario. Pero yo estoy convencido de que no hay forma humana, de que está todo decidido, que el pueblo solamente espera el día 5 de julio. No importa que quieran meter miedo o terror, el pueblo dominicano decidió el cambio y la gente vaya a votar con mascarilla que nosotros le vamos a suministrar a los electores, con guantes, con gel, a distancia, a la distancia que establece el mandato de la ley. El pueblo dominicano está preparado para ir a votar y a sacar el PLD del gobierno. Bueno, todo está dicho, como dice la Biblia. Gracias.
Chu Vázquez, por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD. Y el compromiso de darle seguimiento hasta que llegue el proceso de elecciones el 5 de julio para que nos mantenga Chu informado y ser nosotros un vehículo con la población. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias, señores, Jesús. ahí estuvieron ustedes escuchando la entrevista a Jesús Chu Vázquez, que participó con nosotros esta mañana en Despierta RD. De manera clara y precisa, yo quisiera que abordemos otros temas también que son de interés nacional y que evidentemente con todo esto del COVID-19 y una serie de problemas que hemos tenido, han pasado por debajo de la mesa prácticamente. Miren, la crisis económica que tiene la República Dominicana planteada y que se supone tendrá que superar inmediatamente, atraviese la crisis sanitaria, sin lugar a dudas nos hace replantearnos la condición real de varios sectores. Primero el informal, que genera muchísimos empleos, pero que poco factura al Estado y que poco aporta. También está el sector empresarial, que bien que mal paga y genera muchos empleos, pero también tiene unas condiciones favorables y tiene un gran nivel de evasión impositiva en la República Dominicana. Y todo esto lo traigo a colación porque vamos a tener una reforma fiscal que se ha discutido y que se suponía en 2020 con el tema del pacto fiscal iba a estar solucionado, no se logró, pero que ahora en pasadas las elecciones y pasado el periodo de pandemia, sin lugar a dudas, se va a estar discutiendo en la República Dominicana. Mucha gente en la que me incluyo, entiende que no debería iniciarse un proceso de reforma electoral per se si primero no se resuelve el tema de la evasión, sobre todo de los altos niveles, de aquellos empresarios, mega empresarios que generan riquezas pero siempre a su favor, a sus bolsillos y sobre la base de una evasión. Y eso es el principal punto a solucionar por las autoridades venideras y por la mesa, porque debe ser una mesa conformada por todos los sectores de la sociedad para discutir y buscar una solución amplia a este sistema en la República Dominicana. Esperemos que eso no sea una piedra de tropiezo en el desarrollo de nuestro país, que sin lugar a dudas tiene serias dificultades para lograr recuperarse de esta crisis sanitaria que terminará convirtiéndose en económica. A partir del 16 de agosto, yo entiendo que la República Dominicana, por una razón u otra, va a sufrir grandes cambios en niveles de autoridad, y con esta presencia que va a adquirir, porque no podemos ser ciegos a lo que resulta ser una evidente verdad, el PLD va a perder muchos escaños en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y yo aspiro a que este cambio en nuestro poder legislativo sea como el caldo de cultivo, sea el catalizador para cuestiones como una reforma fiscal, reformas a muchos sectores que tienen tanto tiempo esperando esta situación, incluso aprobación de leyes que estamos esperando desde hace ya incluso hasta más de 10 años. Y yo espero que toda esta situación sirva para arreglar un poco o poner nuestra vista en aspectos tan descuidados como, ya dije, la reforma fiscal, una propia modificación al Código Penal. Y yo aspiro a que eso pase, y esta sería la prueba de fuego del Partido Revolucionario Moderno, más que a nivel presidencial, ya sea que gane Luis Abinader, que gane Leonel Fernández o que gane Gonzalo Castillo. El PRM va a adquirir una gran presencia en el poder legislativo, y esa va a ser la prueba de fuego, y es el mismo concepto al que le aplico a la propia alcaldía de Santo Domingo Este. Yo le decía a ustedes, y lo he dicho aquí varias veces, que esa alcaldía y la propia del Distrito Nacional van a ser los primeros planos donde se va a aprobar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace por parte del Partido Revolucionario Moderno. Vemos que en el distrito tampoco, tal vez no tanto, porque venimos, aunque es un cambio, venimos con el mismo partido, pero en el caso de la alcaldía de Santo Domingo Este es un cambio, si se quiere, hasta radical, porque estamos viendo un nuevo partido, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva visión de hacer las cosas, e incluso estamos viendo de que se ganó esa alcaldía con una promesa que todavía no ha podido ser cumplida y que todavía se está peleando en los tribunales. Es por eso que esa va a ser la gran prueba de fuego que va a tener el PRM, y una vez llegue entonces al Congreso, a la Cámara de Diputados y al hemiciclo del Senado, van a seguir siendo probados por la ciudadanía para saber
¿cuál es la coherencia o qué tanta coherencia hay entre lo que se dice y lo que se hace? finalmente. Yo comparto con ustedes esta preocupación y cuando tenemos este tipo de conversaciones y entrevistas como la que tuvimos con el señor Chu Vázquez y cuando comenzamos a ver las exposiciones de los partidos en cuanto a encuestas se refiere, de verdad que los números y los porcientos en este país deben andar bien elevados. Todas las encuestas hablan de porcientos en la que supuestamente un candidato gana, que cuando usted suma, no estamos hablando de un 100%, parece que somos 500%, de acuerdo a que cada quien va a ganar con determinado por ciento. Y no importa quién gane. Mire, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, no importa quién gane. Las circunstancias en las que está nuestro país, que ha quedado por la pandemia, que no es local sino mundial, y nosotros tenemos una economía que tiene que ver mucho con el servicio, nos dice a nosotros que a partir del 16 de agosto, sin importar quién gane, la República Dominicana entra en un proceso distinto. Número uno, porque ahora lo que muchos ven en la pandemia, una oportunidad de negocio, puede ser el caldo, no, ni siquiera el caldo de cultivo, puede ser lo que amarre las iniciativas del que se ponga la ñoña el 16 de agosto. La pandemia no se va a ir en julio porque estemos en elecciones. La situación económica que ha llevado a muchos medianos, pequeños y grandes empresarios a sentir una economía, una recesión económica, no se va el 1 de julio o no se va después de las elecciones. Que mucha gente haya tenido... Que el gobierno que llegue tiene que tener mucho cuidado con las decisiones que tome sobre todo por la recesión económica, pero también por la gran cantidad de personas que ha perdido su trabajo o que está en un proceso de suspensión. Entonces, siento que están tan concentrados en ganar que no se han preparado para esos primeros 100 días, que es lo que la población siempre le da de evaluación, tener quizás un plan de acción que les permita enfrentar lo que van a recibir, no importa, vuelvo y repito, el partido que gane, lo que van a recibir para que la población no sea quizás la más afectada. Y el que llegue, y lo veo tan preocupado en llegar, debe quizás tener a mano herramientas importantes y necesarias en el sector económico. ¿Y por qué digo el sector económico? ¿Cuántos días teníamos nosotros aquí quejándonos de aquellos que tienen los negocios o las empresas que tienen que ver con las divisas? ¿Cuánto tiempo dijimos aquí que las divisas no estaban llegando en dólares, que teníamos problemas con el turismo, con las zonas francas, que no estaban llegando las remesas? Todo ese proceso que se vivió. Desde ayer vengo observando a las empresas que tienen que ver con el cambio de moneda, con las remesas y todo ese tipo de cosas, tratando en espacios pagados de los periódicos de darle una explicación a la población de por qué estaban entregando el dinero en peso. Y reconociendo en el Banco Central, que es San Banco Central, que gracias a su estrategia rápida, pues ya hay dinero en dólares para reponer ese dinero que reciben a través de las remesas. Miren, que esos anuncios estén ahí no quiere decir que el dólar esté apareciendo. Ayer nosotros en la emisión de noticias estelar de Noticentros poníamos un reportaje de los empresarios o de los que tienen negocios en la calle El Conde. Hacia dónde se han ido, hacia dónde van caminando y cuál va a ser el resultado de seguir en las condiciones que estamos. Y no quiera usted ver cuando usted sale a la calle porque tenga que pagar 100 o 200 dólares de una tarjeta, que muchas veces su banco se lo tiene limitado a un pago mínimo, quiera usted o no, porque no hay divisas. Si eso es ahora en este proceso, imagínense ustedes cuando llegue un gobierno el 16 de agosto que va a encontrar toda esta situación económica y que debe lidiar con una cantidad de promesas que ha hecho la ciudadanía que esperamos nosotros se cumpla, porque todo el que va a votar por un candidato X es porque tiene esperanzas cifradas de solución de problemas, de encontrar un trabajo, de una mejor vida y de que las cosas en muchos de los aspectos cambien. Y si eso no se cumple, ¿qué viviremos nosotros? ¿Tendremos la pandemia del COVID que vino para quedarse como todo lo que llega a este país? Y también tendremos una pandemia económica que puede ser que nos ahogue y no nos deje de respirar.
Ahora que tú hablas de economía, a mí me gustaría saber qué va a hacer el Ministerio Público, el gobierno, o qué se va a hacer, y voy a dejar la pregunta abierta. ¿Qué se va a hacer con los más de 10 millones de pesos que supuestamente ha recaudado el Ministerio Público en multas por violación al toque de queda? Eso se está comprando ¿Pero la cuánto, gasolina. cuánto? Más de 10 millones de pesos, hermano. O sea, ¿cuánta gente? No son cerca de 86.000 personas que han sido arrestadas durante Exactamente. el periodo total. Ajá. ¿Cuánta gente Pero que al de- principio no había multas. acuérdate. Exacto, al principio no había multa. ¿Cuánta gente debieron ser arrestadas o cuánta gente violó el toque de queda específicamente para poder recaudar más de 10 millones de pesos? ¿Y qué va a hacer el gobierno, el Ministerio Público con ese dinero? Porque en algo se debe invertir. Yo creo que se debe invertir en los propios policías. Es ¿Sabes? una buena opción. Porque ellos a veces salen a las calles y hay que darle la gasolina. Es una buena opción. A veces no tienen que comer. Perdón. La institución del orden tiene un presupuesto destinado para la vigilancia permanente de la seguridad del Ajá. país. Eso incluye Otra gasolina, ingenuidad. eso incluye los alimentos cuando se debe y todo lo demás. ¿Tú no Debería bebiste incluir. café? No, A pero usted, estoy diciendo, pero no a hay usted que nunca sacar lo de ha otro parado, lado. perdóname, usted nunca lo ha parado un policía y le ha dicho, denme para la cena. ¿A usted Sí, nunca lo ha pero, parado de pues, noche? Está bien, pero eso es una excusa para ellos pedir ayuda a la gente que pasa, por no ponerle otro nombre, porque es un soborno. Pero cuando me refiero a que no hay que darle a los policías No, claro. para eso, o sea, aparte de, me voy en lo particular diciendo que eso no se debe aplicar más que por la vía institucional Pero en es que caso si de que no se sea lo dan a esos necesario. pobres hombres y mujeres que están trabajando de la Que policía, por cierto, ¿a dónde van a ir los 10 millones de pesos? una parte de los policías Esa y es los mi médicos y las enfermeras que han estado trabajando y que se les prometió un incentivo, no lo han recibido. Ahí están, esos 10 mil pesos puede ser parte de ese 10 incentivo. millones, ¿cómo 10 Los 10 mil pesos? millones pueden ser parte de ese incentivo. Bueno, está bien, pero Es que una se haga buena- por la vía institucional, porque me parece que lo que tú intuyes, de lo que tú dices, perdón, es que se le entregue como en efectivo, como un sobrecito. No, Mire, muchacho, Cristian, que yo lo que quiero acomódese es... eso ahí. No, pero espérate, yo lo que quiero es que me digan, como dijo Julio, ¿Qué se va a hacer con ese cobramos dinero? 10 y de estos 10 lo vamos a repartir entre Cristian, Ana Mercy, O sea, no, que Ana yo Mercy, quizás- tú Cristian sabes y que No va a quizás- aparecer no va a faltar el gracioso que nos diga a nosotros, no, pero que la ley se dice que va a hacer con... Ahí Eso va a va- una ahí cuenta va yo. señores, única. estamos en un estado de... Ahí Eso va va yo. a una cuenta única. Sí. Ahí va yo, Tú no, sabes lo no, que pasa. ahí va yo que posiblemente se utilizara el mismo esquema que se utilizan para las multas de tránsito, que se divide una parte Procuraduría, una parte DGCET y otra parte Policía Nacional, etcétera, etcétera, y quizás ese es el mecanismo utilizado. Lo más probable sea eso. Pero de todas formas hay Pero que atendiendo al esclarecerlo. estado de emergencia en el que estamos y a la situación en la que estamos y a la necesidad que no solamente tiene la sociedad, sino también los mismos miembros de hospitales públicos, valga la redundancia, y de instituciones como la policía, yo creo que se podría hacer una excepción y hasta pagar esos incentivos que ellos mismos prometieron, que muchos han estado denunciando que no lo están recibiendo. Sobre todo las enfermeras son las que más se han quejado de que no han recibido ese incentivo. Si usted cobró esos 10 Enfermeras que millones, están gritando hasta porque falta pensiones y que no se las quieren dar. que no tienen ni siquiera los insumos para protegerse ellas, si hay ese dinero, ¿por qué no se usa? Lamentablemente, a veces nosotros cobramos un dinero y va a una cuenta única y para salir de esa cuenta única hay que hacerle una hora santa. Mientras tanto, vámonos. Así es. Lamentablemente llegamos a la parte final por el día de hoy. Estaba muy bueno este programa, pero No, el compromiso... quédate. Estaba bueno, compañera. Yo me quedo, compañero. Compañera, hasta la Hasta las próxima 10. entonces. Hasta la próxima, Señores, señores. será hasta si Dios- mañana. Si Dios nos Bien. permite, aquí nos encontramos.